Hola, ¿qué tal? Soy Ariel Quesada, tu amigo en el camino, con mensajes que cambian vidas. Hoy con un tema apasionante que quiero llevarlos a una reflexión de vida. Quiero que con un oído atento, con una mente muy despierta y con un corazón lleno de generar un cambio, una determinación a partir de hoy, tú digas, oiga, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a dar un cambio? Cada día es diferente, cada año es diferente. Venimos en un cambio tras otro cambio. Hoy nos está afectando realmente una pandemia, pero gracias a Dios va a pasar, porque todo pasa. Pasa, pasa la alegría, llega la tristeza. Pasa el invierno, llega el verano. Viene la noche, llega el día. Y así es con el trasegar del día a día, de todos los años. Los niños crecen un poco, un poco, llegan a adultos y luego llegamos a viejos. La vida se nos va, ya estamos en el año 2020, ya a punto de acabarse, en 3 meses y medio se acaba este año. Y así viene la vida, así viene la vida, así viene la vida. Y quiero decirles algo, con un oído muy atento, por favor, y ojalá tomen nota de lo que les voy a contar, de lo que les voy a decir, pero el título de esta conferencia se llama La economía cambió. El futuro del mundo ha cambiado para ti y para mí, para tu familia y para mi familia. Y me voy a remontar a la historia. En el siglo XIX, la fuerza de la economía estaba en el campo. Los grandes capitalistas, los dueños de las tierras, eran los que mandaban. O sea, toda la gente estábamos en el campo trabajando. Colombia es un país netamente agrícola, Suramérica es agrícola, Estados Unidos es un país agrícola. La comida está siempre en el campo. Nosotros los que somos citadinos debemos ser agradecidos con lo que está pasando. Toda la comida viene del campo, pero hoy el campo está abandonado, no hay quien lo trabaje. ¿Por qué? Porque no vale la pena estar en una finca, o sea, es difícil poder sobrevivir con lo que se produce, con el pago de lo que paga, de lo que se gana en la finca. En 1900, entonces, antes de 1900, toda la economía era agrícola. Pero un día, a partir de 1900, la sociedad enfrentaba un gran problema. Y el problema no era falta de petróleo, el problema no era la falta de recursos naturales, no era falta de agua. El problema era que no había gente que viniera a las industrias a trabajar. No había gente, porque vino la revolución industrial, porque empezaron las fábricas de buques, empezaron las fábricas de carros, empezaron las manufactureras, empezaron las fábricas de muebles, empezó la fábrica de confección, porque había que producir pues para la gente, porque el mundo iba evolucionando. Cuando llegaron los primeros carros, pues ¿quién iba a manejar los carros? ¿Quién iba a fabricar los repuestos para los carros? Y así sucesivamente, y los intercambios entre países. ¿Cómo se iba a hacer? Empezaron a formarse en las carreteras, porque antes se andaba era a caballo. Entonces estos genios, estos gurús de la época, tuvieron una brillante idea. Dijeron, tenemos que hacer algo. ¿Y qué fue lo que se idearon? Y empezaron un experimento. Vamos a crear la universidad, la escuela y el bachillerato obligatorio público. Y fue cuando experimentaron y se dieron cuenta que al crear las escuelas, los colegios y la universidad, pues la gente tenía que ir a estudiar. Porque si vamos más atrás de la historia, los que manejaban la educación eran los filósofos. Y por eso el famoso SPA era Sócrates, Platón y Aristóteles. Y uno iba donde ellos a recibir consejos. Y ellos eran los que a uno lo guiaban. Cuando eso no habían colegios. Entonces eran muy pocos los que tenían ese privilegio de ir a buscar estos sabios. Entonces con este experimento que hacen en 1900 llega la famosa escuela pública dedicada a dar educación, pero no pensando en el alumno, no pensando en su creatividad, sino en formar personas aptas para ir a trabajar a la industria. Y así fueron llenando las fábricas poco a poco, poco a poco. O sea que
este tipo de experimento pues realmente funcionó y lo pusieron en práctica, y quiero decirles que desde esa época hasta ahora eso ha seguido funcionando. Sí, fue una escuela pública obligatoria, pero desafortunadamente la idea de hacer la escuela pública no inspiraba ¿a quién? No inspiraba a los niños, porque a los niños se les amputó su creatividad, y también, no sé, para el profesor no era motivante porque pues a él le pagaban un sueldo, ¿sí? Pero tenía de pronto la esperanza de que tenía algo estable, pero se frustró, se mutiló la creatividad de los estudiantes. ¿Por qué? Porque nadie podía romper una regla, era solo lo que decía el profesor. Y ustedes recuerdan en la educación de esa época, yo recuerdo de niño, que es más, uno tenía que poner la mano para que le pegaran con una regla. Había que uno se arrodillaba porque lo castigaban, uno estaba obligado a hacer filas, a hacer colas, y era una disciplina que en cierta forma era buena, porque se aplicaban muchos principios y valores que eso sí ha sido bueno dentro de la educación, pero nos formaron fue a trabajar, a estudiar para ir a trabajar, para luego tener una esperanza de ¿qué? Dice que nos volvimos obedientes, sí, gracias a una educación, pero una educación que era limitada, porque se perdió en muchos la creatividad, porque era una educación en cada salón para 40 estudiantes, y era lo que decía el profesor, y todo se hacía a base de tareas, a base de memoria, pero era muy poca la creatividad que había en su momento. Entonces enseñaban a los niños a sentarse en filas rectas, a tener horarios estrictos, a hacer filas, y esto era obligatorio. Todo se regulaba por una campaña y castigaban a quien no obedecía, y eso es todavía vigente, y esas son las normas del ejército, esas son las normas de la policía. Y todo tenía un propósito, que era que las habilidades de cada estudiante se lograran luego en el trabajo. ¿Funcionó o no funcionó? Claro que funcionó, era un experimento. Y esto volvió una gran inversión de los países para crecer, y vino entonces la revolución industrial. ¿Funcionó? Sí. Esto creó un resultado de una generación de trabajadores productivos. O sea, nos volvimos productivos. ¿Quién no ha trabajado en una empresa? Yo fui mensajero. He trabajado como vendedor en muchas empresas. Los que trabajan, el ingeniero, el odontólogo, el médico, en los talleres, el mecánico, la mayoría hemos sido empleados. Entonces, quiero decirles que esto funcionó hasta hace muy poco. ¿Por qué? Porque ya no vivimos en una economía industrial. Esto cambió. Hoy estamos viviendo eso en una educación, hoy estamos viviendo eso en una economía colaborativa, hoy estamos viviendo en una economía digital. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy, óigase bien, escúcheme, hoy las personas, todos, estamos más en Facebook, estamos más en Twitter, estamos más en WhatsApp, estamos más en Instagram que en cualquier otra parte. Pero ya es una necesidad, tenemos que estar ahí. Y si miramos un poco la evolución del teléfono, mira lo que está pasando. Hoy nos estamos comunicando ya con una persona en el Japón. Hoy podemos hacer una videollamada. Hoy podemos ver el canal de televisión de cualquier país del mundo. Hoy podemos sintonizar cualquier emisora en cualquier isla del mundo, por lejos o por cerca. ¿Recuerdan ustedes cuando empezó la comunicación, cómo eran las llamadas telefónicas? Yo recuerdo que yo viví en una finca y una vez un hermano me llamó allá donde estaba el único teléfono del sector, de la vereda, y llamó y dijo la razón, que al otro día volvió a llamar. Fue el señor y nos dio la razón, y yo fui a las 5 de la tarde a recibir la llamada de mi hermano, y llamó y sonó el teléfono, tirrín, tirrín, y sí, mire, esta es la llamada que usted está esperando. Sí, ya un minutico, ya se lo paso. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué más? Cuando yo llegué a la casa, mi mamá me pregunta, ¿y quién era? No, pues mi hermano Rodrigo. Bueno, ¿y cómo está? Y mi mamá toda alegre. ¿Sí? ¿Recuerdan también que antes era telegramas?
Yo me acuerdo también que en Calarcá, Quindío, como estaba yo en la finca, me tocaba pasar a la dirección de un amigo de la casa y allí se recogía el correo. Y uno llegaba a la casa siempre con el sobrecito y mi mamá y mi papá decían, ¿quién escribió? ¿Qué carta llegó? Entonces se abría el sobre, se abría la carta y se leía que cómo estábamos, que no sé qué, y luego se escribía y luego tocaba ir a llevarlo a la administración postal del municipio para enviar una carta que llegaba 8 días después. Antes uno escuchaba el transistor, ¿sí? La emisora del pueblo. Las emisoras se escuchaban después de 8 días que habían pasado. Era muy difícil, o difícil no, era la comunicación de la época. ¿Se acuerdan que el teléfono era el teléfono de cable? Luego vino el famoso Viper, luego vino el teléfono celular, el de la panela, que solo era para hacer llamadas y recibir llamadas. Luego empezó la historia del celular y del celular hasta los años 1990 y tantos, que llegó ya un teléfono más moderno, ¿sí? Ya vino también el famoso televisor, todo cambió. Ya no era el televisor de 4 canales como nos tocó a nosotros, sino un televisor con muchos canales. Hoy cada uno de nosotros escoge un operador y quiere ver la televisión que quiere ver, los canales de televisión que quiere ver, todo es de acuerdo a un presupuesto. O sea, todo cambió. ¿Pero qué? Todos tenemos que estar en el sistema. Todos tenemos que estar ahí. Hoy, por ejemplo, gracias a esta epidemia, hoy nos ha tocado trabajar desde el teletrabajo, desde la casa. El Zoom está de moda, el Skype está de moda. Tantas operaciones, hoy muchos gerentes están trabajando desde la casa y están manejando la empresa a nivel global. Si ven, todo se globalizó gracias a las telecomunicaciones. Pero tenemos un comercio globalizado en todas las formas posibles, ¿sí? Pero resulta que la educación también cambió. ¿Qué está pasando con los colegios? Ahora se está dictando la clase desde la casa. ¿Qué pasa con las universidades? Se está dando la clase desde la casa. Quizás al profesor le toca más difícil o para algunos más fácil, pero es que esto cambió. El mundo cambió, la tecnología ya estaba, pero quizás esto nos despertó para darnos cuenta de que todo está por hacer, ¿sí? Pero entonces viene una cosa bien importante. Viene una cosa bien importante. ¿Cómo era el trabajo en los años 60? ¿Cómo era el trabajo en los años 60? Como estábamos en la economía industrial, ¿valía la pena uno trabajar en una empresa? Pues claro que sí. Yo trabajé en varias empresas, 4, 5, 10 años. Muchos de ustedes también. Pero ¿qué sucedía? Había un buen pago. Buen pago. Había esperanza, había jubilación, había pensión, había seguridad social, habían vacaciones, habían cesantías, había posibilidad de generar el crédito de la casa y 10 años para pagarlo, se podía comprar el carro, y que había muy buena estabilidad laboral. En los años 1960, hasta ahí más o menos, o hasta 1970, había esperanza de trabajar. ¿Saben cuánto dice la estadística? Que en esa época un trabajador podría estar 40, 45 años en una empresa. ¿Será que eso es real hoy? Mire, hoy, en el año 2020, la estadística dice que un empleado máximo dura entre 4 y 4 años y medio en una empresa. Hoy no hay estabilidad laboral. Hoy pagan es por contrato de servicios. Y le dice el gerente de la compañía, usted es muy bueno, su hoja de vida es buena, su perfil es bueno, tiene buen currículum, pero ¿saben qué? Su salario es tanto, pero dentro de ese salario está todo pago. Me gustaría que trabajara con la empresa, pero si usted dice que no, hay 20, 30 hojas de vida de personas que están decididas, sino que su perfil me gusta. ¿Qué hay que hacer? Pues aceptar esa posibilidad. Y 3, 4 años después lo llama otra vez el gerente y le dice, mi hermano, yo a usted lo aprecio, usted ha sido un gran trabajador, ha mostrado gran compromiso, gran seriedad, gran responsabilidad, pero la empresa no está en capacidad de seguirle pagando. Me da mucha pena con usted, aquí está su carta de despido, está su referencia, pero no le puedo seguir pagando. Chao. Y viene otro, más joven quizás, para trabajar por menos. Y así está la prostitución del trabajo en este momento. No hay estabilidad laboral. Entonces,
comparación de los años 2020 con el año 1960, ¿qué está pasando? Que esto ha cambiado mucho. Bueno, sigamos. Entonces, hoy esto ha desaparecido. Ya no hay garantías. Ya no hay garantías. Y si aún hay una persona que esté trabajando en una empresa, todavía está trabajando para una fábrica, trabajando con un horario. Tiene horario de entrada, pero no tiene entrada de salida. Hoy un empleado en una empresa está haciendo el trabajo de 4 o 5, está de todero, es polifuncional, hace absolutamente de todo, ¿sí? Por el mismo salario, pues es lógico, tiene su estabilidad pensando en la familia, ¿sí? Pero qué tristeza, sale muy de madrugada, llega tarde de la noche, sus hijos ya están acostados, no comparte ni con la esposa ni con el esposo, el fin de semana está haciendo más trabajo, lleva trabajo en el maletín para la casa, el fin de semana está cansado y viene algo bien especial, viene el estrés y viene la angustia. ¿Por qué? Porque no hay descanso, no se duerme bien. ¿Y qué está pasando con la salud de la persona? Se ha deteriorado. Hoy hay dos problemas en el mundo terribles que están acabando con la humanidad más que la pandemia del COVID: el estrés y la angustia. De personas que se mueren de un infarto, personas que se mueren de un paro respiratorio, personas que están sufriendo de obesidad, porque es que es increíble que tiene que estar almorzando mientras está trabajando, no puede ir al baño, tiene problemas renales, tiene problemas de respiración, vive en un encierro, vive estresado. ¿Eso será justo? ¿Eso será justo? Esa es la pregunta que yo me quiero hacer esta tarde y te la quiero hacer a ti. ¿Será que eso es justo? Entonces viene algo bien especial que les quiero decir. Hoy en pleno siglo XXI, la empresa tiene una dificultad, porque en este momento hay tres clases de personas. El empleado que está buscando empleo, pero ya no se consigue empleo de calidad, ya no hay empleo estable, ya no hay empleo bien pago. O está aquel que se decide a ser autoempleado, a tener su propia empresa, pero los compromisos económicos se lo empiezan a absorber, porque tiene que estar trabajando es para los bancos, porque son los bancos los que lo mantienen. ¿Cómo? Con créditos, y este hombre es trabajando como mula para cumplirle al banco para que no lo reporten a las centrales de riesgo. Cuando hace el balance final de lo que le quedó, es muy poco lo que le queda, y si le queda realmente utilidad, o empieza a endeudarse, más la presión de los parafiscales, más la presión del IVA, más la presión de la nómina, si quieren ampliar su empresa. Y el capital de trabajo, pues como se ha empezado de nada, pues cada vez está más endeudado, debe el apartamento, debe el carro, debe las tarjetas de crédito, realmente vive endeudado. Son muy pocas las empresas que realmente tienen esa libertad financiera, y esas empresas tienen dos problemas: o se siguen endeudando o simplemente se declaran en quiebra. La estadística dice que incluso en esta pandemia son muchas las empresas que han desaparecido, muchas las empresas que les ha tocado rebajar la nómina al 50%. Bueno, ¿y el resto de personas qué? ¿Y estas empresas qué? ¿Qué está pasando? Entonces aquí no estamos hablando de los gobiernos, estamos hablando de una realidad que tenemos que mirar qué vamos a hacer. Entonces en pleno siglo XXI las empresas deciden: o seguimos, nos declaramos en quiebra, o qué hacemos, o endeudarnos. Dios mío, es una situación bien difícil. Entonces vienen los despidos masivos, que es el pan de cada día, y los puestos de trabajo bien pagos ya son demasiado pocos. Si tú tienes un trabajo y tienes un jefe, hágame el favor, mire lo que pasa. Ese jefe te está presionando, te está llamando, te está acosando, porque esa es la labor del jefe: instigar, molestar, ser negrero, porque para eso le pagan. Y el jefe muchas veces te dice: mire, necesito que me lo hace o me lo hace, y este trabajo es para tal día y tiene que hacerlo. Dios mío, eso produce mucha angustia y eso produce mucho estrés. Y muchas veces las personas dicen: nos toca aceptar, porque si no, ¿qué va a hacer mi familia? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con la universidad de mis hijos? ¿Qué voy a hacer para pagar la cuota del apartamento? ¿Qué voy a hacer para pagar la cuota del carro? Y está la amenaza. Y mire, y si usted no hace ese trabajo, mire, hay hojas de vida ahí esperando el turno para darle la oportunidad. O sea, se trabaja realmente con mucha ansiedad y con mucha angustia. ¿Ves la diferencia de lo que está pasando?
de lo que era la estabilidad laboral hace 40, 50 años a lo que está pasando ahora. Y la pregunta es, ¿y todos los jóvenes, todos los universitarios profesionales que salen semestre a semestre en Colombia y en cualquier país del mundo, qué va a pasar con ellos? Recuerdo hace poco que un amigo que se graduó de abogado y recibió su cartón debajo del brazo, y cuando salió dijo, bueno, sí, me aplaudieron, ya tengo mi cartón, me gasté yo no sé cuántos millones, mi papá, mi mamá me ayudaron, y ahora qué voy a hacer. Y tristemente reciben ofertas laborales de 1 millón de pesos, de un salario mínimo. ¿Será eso justo? ¿No será eso muy triste? Y eso multiplíquelo por millones de personas en el mundo que no tienen otra opción, y muchos que ni siquiera pueden conseguir trabajo. No hay posibilidades, porque cada vez el mundo laboral se va cerrando. Entonces la economía, ¿cuál va a ser la solución a este problema? La economía conectada, la economía de las redes, la economía virtual es la solución, es la recompensa. ¿Qué pasa con las redes? Que las redes pagan bien. Las redes pagan, porque lo que aquí tenemos que hacer es conectarnos con todas las personas en el mundo. Y si somos juiciosos y si ponemos esto en práctica, esto va a funcionar. Miren, la economía actual es obsoleta, de eso sí yo estoy seguro. Hoy por hoy la mayoría de empresas tienen una página web, pero la página web solo sirve de imagen, porque ¿quién entra a la página web de una empresa que no conoce? Sí, así pongan una persona ahí a mandar información, pero no se mueve. Hay que bregar a llegarles a mucha gente y darnos a conocer. Por eso la publicidad paga, la publicidad en redes paga, la publicidad en redes es muy buena, ¿sí? Entonces, si nos vamos a la economía digital, pues esa es la que realmente nos va conectando con más y con más personas. Pero hay que hacerlo, ¿sí? Aquellos que hoy saben conectarse, aquellos que hoy saben buscar las redes, aquellos que saben publicitar, aquellos que saben proponer un mensaje, son los que van a estar muy bien el día de mañana, y no solo van a sobrevivir, van a estar muy bien ellos y sus propias familias. Entonces, el mundo ha cambiado. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú miras Facebook? ¿Tú miras Instagram? ¿Tú miras WhatsApp? ¿Tú miras Messenger? ¿Tienes un correo electrónico? Claro, es que nos toca estar ahí. Ya tenemos una identificación. A uno siempre todo se lo envían es por el correo electrónico, ya se lo miran es por el WhatsApp, todo ya es, incluso en los bancos se trabaja ya es con la huella, ¿sí? Es importante entonces saber que nosotros hacemos parte ya de una red y que todos necesariamente tenemos que estar. Todos tenemos un celular, ¿verdad? Y ahora tenemos un celular inteligente, y ahí está la herramienta primordial para que tú hagas un negocio maravilloso con las redes de mercadeo, con las redes sociales. Te pregunto, ¿algún día Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger te ha llamado o te ha escrito y te ha dicho, denos el número de su cuenta que le vamos a consignar un dinero de bonificación? Jamás. Al contrario, te hacen propuestas y te dicen que si quieres promover tu negocio y que consigne tanto y que ellos te ayudan a promover. Esa es una publicidad y lo saben hacer muy bien, tienen unas estrategias maravillosas de mercadeo. Ninguna aplicación de redes así que están ahí en tu celular te paga. Entonces, ¿qué nos hace difícil conectar con otros? Dicen los antropólogos, dicen los psiquiatras, dicen los psicólogos, que es que nos cuesta. ¿Por qué? Porque es que nosotros venimos de un esquema mental de tradición, de zona de confort, de una tradición de que siempre estábamos haciendo lo mismo. Pero como el mundo cambió, pues nosotros tenemos que evolucionar, así como la comunicación, así como el internet, así como la música. ¿Se acuerdan del disco de acetato de 78 revoluciones? ¿Se acuerdan del LP? Luego vino el cassette, ¿se acuerdan? Luego se acuerdan del Betamax,
¿Sí? ¿Se acuerdan del equipo de sonido ese de ponerle, con el picá? Mira cómo está la música ahora, todo está en YouTube. Es que la vida ha cambiado, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y es lo que nosotros no entendemos. Entonces debemos conectarnos ya a las redes. Entonces, dicen estos psicólogos, dicen estos psiquiatras, estos antropólogos, que es difícil aceptarlo. ¿Por qué? Porque nos cuesta a nosotros algo que se llama el RC, la resistencia al cambio. No hemos aprendido todavía a desaprender para cambiar y determinar y meternos en el rumbo de lo que está pasando con la economía. Entonces, ¿a qué los invito yo? A cambiar. Los invito a cambiar. Y entonces la economía llegó para quedarse. El nuevo cambio de la economía llegó para cambiarse. Entonces, si en 1900 hicieron un experimento para crear la escuela pública, primaria, bachillerato y universidad, y aún existe, aquí tenemos en Colombia, para poner un ejemplo, la Universidad Nacional. Allí están los mejores estudiantes, ¿sí? Y es un privilegio salir graduado de la Universidad Nacional, pero formando profesionales para trabajar en la industria. O sea que esto tiene que cambiar. Entonces ahorita la invitación es que nosotros tenemos que empezar un proceso de mejoramiento continuo para desaprender que tenemos que meternos es en el tiempo de la economía digital. Entonces, hoy en el año 2020 enfrentamos una crisis, pero una crisis ¿de qué? De trabajadores en el trabajo digital, en la economía virtual, que es la que realmente paga. Aquí hay una propuesta entonces que yo quiero decirte, te estoy buscando, porque a mí la economía digital me encontró y creo que ya no me salgo de ahí, porque es que el trabajo tradicional, la venta tradicional, ya el ir con una maleta, con un mostrario a una fábrica, ya no paga, porque es que las empresas no me contratan. Ya me dicen, vaya y venda, y si vende le pago la comisión, y bueno, y para el transporte, y para la gasolina del carro, y para vestirme, y para comer, no, primero gánese la comisión. Qué tristeza. Ese es el trato que hoy le están dando a la mayoría de los comerciantes, ese es el trato que se le está dando hoy al trabajador. No es justo que una empresa te diga, vente contrato, pero no te pago prestaciones, te pago todo y te pago un salario que da tristeza tener que recibirlo, pero por la necesidad de tener los hijos pequeños, de pagar un arriendo, lo aceptamos. No hay estabilidad laboral, no hay seguridad laboral, no nos pagan bien, pero es que las empresas también están muy limitadas, es muy complicado, y si uno se pone en los zapatos del dueño de la empresa, pues esa es la realidad que está pasando. Entonces te invito a que hagamos equipo, te invito a que hagamos algo, y yo te tengo una oportunidad maravillosa, te tengo una oportunidad que quiero que hagamos equipo. Mire, yo no le prometo millones, ya, pero sí te prometo y te aseguro que si somos juiciosos y nos ponemos en la tarea de desaprender y empezamos a estudiar, y si nos metemos como a una nueva carrera universitaria, a una nueva carrera profesional, pero para nosotros mismos, vamos a estar felices. Y el día de mañana me vas a decir, Ariel, tenías razón, y hoy te quiero dar las gracias, y me da la mano y quizás me da un abrazo y me dice, hermano, gracias por haberme abierto los ojos, gracias por haberme quitado ese velo, gracias por haberme sacado toda la cera de las orejas, gracias por haberme quitado todos los mocos, gracias por haberme quitado todo eso, ese esquema mental, ese esquema emocional que no me dejaba, porque la vida cambió, porque si seguimos en la misma zona de confort, si seguimos en esta rutina, pues vamos a tener más ruina cada vez más adelante. Yo te invito a que hagamos equipo. Te tengo una propuesta millonaria y billonaria, no solo en dinero, sino en crecimiento personal, en crecimiento mental, en crecimiento emocional, y un futuro que, si somos juiciosos, porque hoy necesitamos es tener una economía colaborativa, donde se reparte, que las redes de mercadeo lo que hacen es repartir las utilidades entre todas las personas que están allí. Y eso es bíblico, porque se dice que en la iglesia primitiva todo era de todos y se repartía de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y aquí es,
que trabaja, pues que coma. Y aquí yo no les digo que esto es gratis, es trabajando, es cambiando paradigma mental, es cambiando esquema, es cambiando expresión, es cambiando la presentación personal, es teniendo postura, es teniendo buena actitud y buena aptitud que vamos a lograr este cambio. Y yo te estoy esperando a ti, te tengo una propuesta. Escríbame por el interno y ahí seguro que si empezamos este proceso de mejoramiento y lo vamos a hacer ¿a cuánto tiempo? 6 meses, hagámoslo a 1 año, hagámoslo a 2 años o hagámoslo a 3 años. Pero vamos a estudiar y mientras tanto nos van a pagar por hacer esta maravillosa tarea. Yo te invito, te espero, hagamos equipo. Y hasta ahí termino yo. No quiero hablarles más porque ya es de pronto demasiada información, pero vale la pena. Ese soy yo. Quiero hacer equipo contigo y con tu familia, porque este es un tema millonario, mental, emocional y físico, porque si queremos esa libertad financiera, si queremos esa libertad que Dios quiere para nosotros, te voy a regalar 5 pilares: el pilar del amor, el pilar de la responsabilidad, el pilar de la inteligencia emocional, el pilar del entusiasmo y el pilar de esa libertad que es la que Dios quiere para todos nosotros, porque Dios nos prometió que nos iba a dar vida y vida en abundancia, pero no lo podemos lograr con la economía tradicional. Lo logramos siempre y cuando nos esforcemos y seamos valientes. Así es pues de que te espero, nos vemos, me escribes por el interno y nos vemos en la cumbre, del éxito. Pero esa cumbre del éxito no es llegar allá a la cima, sino que disfrutemos el camino. ¿Y cómo disfrutamos el camino? Juntos, haciendo el trabajo mancomunado, ayudándonos el uno con el otro, porque ese es el verdadero equipo. Y los equipos triunfadores, los equipos unidos, la familia unida, la familia, esa es la que va a ganar. Así que veámonos en la cumbre, primero con Dios, y Él nos va a ayudar, pero pongamos nosotros toda nuestra parte y afilemos bien nuestras herramientas y te aseguro que nos va a ir muy bien. Dios es bueno, la vida es bella. Ese soy yo, Ariel Quesada, tu amigo en el camino, con un mensaje que cambia vidas. Hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. ¡Chao!